Este video está hecho para los chicos de tercer grado de secundaria de Radio Nacional. El tema de hoy: establecemos regularidades en las actividades de convivencia. Les dejaron un reto acerca de hacer las páginas números 135, 136 y 137 del cuadernillo de trabajo. Resolvamos problemas 3. En este caso les hablan del juego del ajedrez. En esta situación, un príncipe está agradecido porque un salvador lo ayudó y en recompensa le pidió al salvador qué le podía dar. El Salvador tomó un tablero de ajedrez y pidió que le colocaran un grano de trigo en la primera, el doble en la segunda, el triple en la tercera casilla, hasta la casilla número 64. Conforme avanzaba la casilla, este número se hacía más grande, formando una progresión geométrica, y de la situación salieron 3 preguntas que puedes ver en pantalla. Para la resolución de este problema, el cuadernillo de trabajo te pide una cierta cantidad de actividades que tienes que hacer. Empezamos. Comprendemos el problema. 1. ¿Con qué conocimiento matemático se relaciona esta situación significativa? Yo le respondió con: el conocimiento es sobre las progresiones geométricas. 2. ¿Qué datos se representan en la situación significativa? Cantidad de granos de trigo por cada casilla del tablero de ajedrez. En la primera 1, en la segunda 2 granos de trigo, en la tercera 4 granos de trigo. ¿Cuántos casilleros tiene el tablero de ajedrez? El ejercicio te dice que tiene 64 casillas. 4. ¿Qué número de casillas ocupan las dos últimas posiciones del tablero? La 64 y la 63. ¿Qué se pide determinar en la situación significativa? Simplemente acá se pide las preguntas que te han hecho. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. ¿Qué estrategia utilizarías para responder las preguntas de la situación significativa? Buscar patrones. Al considerar la cantidad de granos de trigo por casillero se ve una sucesión de números. La alternativa número A. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. Anota los números de la primera fila, busca un patrón de formación y responde. Recuerda que la cantidad de trigo de una casilla es el doble de la cantidad de la casilla anterior. La respondes como un tablero de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. A. Describe cómo se produce el incremento de un término a otro. Le he puesto como una tablita horizontal que va del primer término 2 a la 0, el segundo término 2 a la 1, el tercer término 2 a la 2, como puedes ver en pantalla. Luego, ¿cuál es el primer término? Sería el A sub 0, que vendría a ser 1. ¿Cuál es el número fijo o razón que multiplica cada término de la secuencia, exceptuando el primero? En este caso la razón vendría a ser igual a 2. Es como te dice a partir del segundo término. 2 a 4 sería 2 por 2. De 4 a 8 sería 4 por 2. Y sigues. Según la respuesta de la pregunta anterior, responde a la primera pregunta de la situación significativa. 1. La secuencia de números que se obtiene es una sucesión. ¿Por qué? Si es una sucesión, ya que tiene un orden, podemos ver que tiene un primer término, un segundo término y así sucesivamente. 3. Para obtener el segundo término se multiplica el primer término por la razón. Para el tercer término se multiplica el primer término por la razón 2 veces y así sucesivamente. ¿Cómo se puede hallar el enésimo término? Explica. De hecho, para el segundo término se multiplica el primer término por una vez la razón. Para el tercer término se multiplica el primer término por 2 veces la razón. El cuarto término sería igual, pero en este caso 3 veces la razón. Aquí podemos deducir que sería el primer término por 2 a la n menos 1, o sea, reduciendo una unidad al n. Como puedes ver, sería con esa fórmula que te pongo en pantalla. 4. Calcula la cantidad de trigo en las casillas 16 y 20 y responde a la segunda pregunta de la situación significativa. ¿Cuántos granos de trigo debe entregar el príncipe por las casillas 16 y 20? Simplemente hacemos uso de la fórmula que hayamos anteriormente y nos sale esas dos respuestas. 5. Responde a la tercera pregunta de la situación significativa. ¿Cuántos granos de trigo debió entregar el príncipe por las dos últimas casillas a su salvador? Simplemente aplicamos la fórmula anterior y las dos casillas anteriores serían la 64 y la 63 y así puedes hallar la respuesta. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Podrías anotar de otra manera los números de la primera fila del tablero de ajedrez? Represéntalos. Como puedes verle, denotado de esa forma. 2. En la secuencia de la pregunta anterior, los términos se multiplican constantemente por 2. Entonces se afirma que la razón geométrica es 2 y la progresión geométrica es 4, 12, 36, 108. ¿Cómo se puede hallar la razón? Ya sabes, le he puesto así de esta manera. 4, 12, 36, 108 y simplemente dividiendo el segundo término entre el primer término o el cuarto término entre el tercer término. La razón nos daría 3. 3. ¿En qué situaciones cotidianas te sería útil ese nuevo conocimiento matemático? La respuesta era para hallar la cantidad de alumnos que ingresan a una universidad en un determinado tiempo. Si el video te gustó, te dejo mis redes sociales para cualquier consulta que me quieras hacer y cuídate mucho.